¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto detrás del éxito de las personas más influyentes en la historia? Quiero hacerte un breve relato de algunas personas muy especiales, entre ellos personajes bíblicos, empresarios, artistas, escritores, deportistas, que han logrado conseguir sus objetivos, sus sueños, manteniéndose firme a pesar de los obstáculos y las dificultades que atravesaron para lograrlos. Personas que no se han rendido ante el fracaso, que siguieron adelante con determinación y constancia, no desviándose de su propósito. Te haré una breve reseña de sus comienzos, de sus logros y del mensaje a la humanidad. La perseverancia no es un concepto nuevo. Si nos remontamos a la Biblia, encontramos ejemplos extraordinarios. Permítanme contarles una historia que todos conocemos, nuestro Señor Jesucristo. El mayor ejemplo de perseverancia que jamás haya existido. Desde su humilde nacimiento en un pesebre en Belén, Jesús demostró que las circunstancias no definen nuestro destino. Creció en el pequeño pueblo de Nazaret, trabajando como carpintero junto a su padre José, aprendiendo el valor del trabajo constante y la dedicación. Su misión comenzó cuando tenía 30 años. Desde el primer momento, enfrentó desafíos que habrían quebrantado a cualquier otro. Ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, resistiendo no solo el hambre y la sed, sino también las tentaciones más poderosas. Mientras otros habrían cedido, él permaneció firme en su propósito. Imagina caminar kilómetros bajo el sol ardiente de Judea, día tras día, llevando un mensaje de amor y esperanza. Jesús lo hizo incansablemente. Cuando las multitudes lo seguían hasta lugares remotos, él no se detenía, continuaba enseñando, sanando y compartiendo la palabra de Dios. Incluso cuando el cansancio pesaba sobre sus hombros. ¿Y qué hay de las constantes oposiciones que enfrentó? Los líderes religiosos lo criticaban, lo cuestionaban, intentaban atraparlo en sus palabras. Pero Jesús nunca se dio por vencido. Con sabiduría y paciencia, respondía a cada desafío, manteniendo siempre su integridad y su mensaje de amor. Pensemos en cómo perseveró en su misión incluso cuando sus propios discípulos dudaban. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo traicionó, y en sus momentos más oscuros, muchos lo abandonaron. Sin embargo, Jesús continuó amándolos, enseñándoles, mostrando una perseverancia en el amor que supera nuestra comprensión. La noche en el huerto de Getsemaní nos muestra quizás el ejemplo más profundo de su perseverancia. Enfrentando el momento más difícil de su vida, sudando gotas de sangre, oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y luego vino la cruz. Cada paso hacia el Calvario fue un testimonio de perseverancia sobrehumana. Cargando no solo el peso físico de la cruz, sino el peso espiritual de toda la humanidad, Jesús perseveró. Incluso en sus últimos momentos, continuó su misión de amor, perdonando a quienes lo crucificaban y asegurando el paraíso al ladrón arrepentido. La resurrección de Jesús es el último testimonio de que la perseverancia tiene su recompensa. Después de enfrentar la muerte misma, se levantó victorioso, cumpliendo todas las profecías y completando su misión divina. Su perseverancia no solo lo llevó a la victoria, sino que abrió el camino de la salvación para toda la humanidad. Hoy, mientras enfrentas tus propios desafíos, recuerda el ejemplo de Jesús. Su perseverancia no fue una cualidad distante y fría, sino una demostración activa de amor, propósito y dedicación. Nos muestra que podemos perseverar no solo por nosotros mismos, sino por un propósito mayor que nos trasciende. ¿Qué nos enseña esta incomparable perseverancia? Nos muestra que el verdadero éxito no está en evitar los obstáculos, sino en superarlos con determinación y amor. Nos enseña que la perseverancia no es solo resistir, sino mantener nuestro propósito y valores incluso en las circunstancias más adversas. Otro ejemplo de perseverancia en la Biblia, lo vemos en José, hijo de Jacob. Es una figura prominente en el Antiguo Testamento. Su historia se relata principalmente en los capítulos 37 a 50 del libro de Génesis. En las antiguas tierras de Canaán, vivía un joven llamado José, el hijo preferido de Jacob. Su historia es un testimonio extraordinario de perseverancia y fe que ha inspirado a generaciones. José era diferente a sus hermanos. Soñador por naturaleza, recibía visiones que presagiaban un futuro grandioso. Su padre le había regalado una túnica de colores, símbolo de su especial afecto, lo que despertó la envidia de sus hermanos, por muchos años. La vida de José dio un giro dramático cuando sus hermanos, cegados por los celos, decidieron deshacerse de él. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Imaginen el dolor de un joven de 17 años, traicionado por su propia familia. Alejado de su padre amado,
rumbo a un destino incierto en una tierra extraña. Pero José no se dejó vencer por la adversidad. En Egipto, fue vendido a Potifar, un importante oficial del faraón. Con dedicación y honestidad, José se ganó la confianza de su amo, quien lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, las pruebas no habían terminado. Injustamente acusado, José fue enviado a prisión. Pero incluso allí, su carácter excepcional brilló. Se ganó el respeto del carcelero y de los otros prisioneros. Su capacidad para interpretar sueños lo llevó eventualmente ante el faraón de Egipto. El faraón había tenido sueños perturbadores que nadie podía interpretar. José, con sabiduría divina, no solo interpretó los sueños que predecían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, sino que también propuso un plan para salvar al país. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de todo Egipto, segundo en autoridad después de él mismo. Aquel joven esclavo se convirtió en el salvador no solo de Egipto, sino de todas las naciones vecinas durante la gran hambruna. La historia da un giro asombroso cuando sus hermanos viajan a Egipto en busca de alimentos, y cuando llegan, no lo reconocen. José, desde su posición de poder, podría haberse vengado. Sin embargo, eligió el perdón y la reconciliación. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, les dijo a sus hermanos cuando finalmente se rebeló ante ellos. La vida de José nos enseña que la perseverancia, unida a la integridad y la fe, puede transformar las peores circunstancias en oportunidades de crecimiento. Desde el fondo de un pozo hasta el palacio del faraón, José nunca perdió su dignidad ni su confianza en un propósito mayor. Su historia nos recuerda que los momentos más oscuros pueden ser el preludio de nuestros mayores triunfos. Que las injusticias que enfrentamos no tienen por qué definir nuestro destino. Que el perdón tiene más poder que la venganza, y que mantener la integridad, incluso cuando nadie nos ve, construye un carácter que perdura. Si hoy estás atravesando momentos difíciles, recuerda a José. Su vida nos enseña que no importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, siempre hay esperanza. Que los reveses pueden ser escalones hacia nuestro destino, si mantenemos la fe y la perseverancia. Esta historia milenaria sigue resonando en nuestros días porque habla de temas universales: la traición y el perdón, la perseverancia y el triunfo, la fidelidad y la redención. Nos recuerda que nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro destino final. La perseverancia, la integridad y la fe son las llaves que abren las puertas del destino que te espera. Si nos enfocamos a partir del año 1800, observamos muchas personalidades que, gracias al esfuerzo, la dedicación y una enorme perseverancia, han alcanzado sus sueños, han triunfado y han sido reconocidos por el mundo entero, dejándonos una enseñanza particular cada uno de ellos. Hagamos un breve relato de algunas figuras a través del tiempo, hasta llegar a nuestros días, con el propósito de destacar que no importa la época, ni las circunstancias, ni la posición económica, sino que lo importante es el objetivo, la voluntad, el esfuerzo diario para alcanzar nuestros sueños a pesar de las dificultades. Comencemos. En una fría mañana de 1820, en la hermosa ciudad de Florencia, Italia, nació una niña que cambiaría para siempre el mundo de la medicina. Sus padres, William y Frances Nightingale, la llamaron Florence, en honor a su ciudad natal. Florence creció en una familia privilegiada, rodeada de lujos y comodidades en la Inglaterra victoriana. Pero desde muy joven, sintió un llamado diferente, una vocación que desafiaba las expectativas de su época. Mientras otras jóvenes de su clase social se preparaban para el matrimonio y la vida social, Florence soñaba con algo más significativo. A los 16 años, tuvo lo que ella describió como un llamado divino. Sentía que su destino era ayudar a los enfermos y necesitados. Sin embargo, este sueño parecía imposible. En aquella época, la enfermería era considerada una profesión inferior, impropia para una dama de su posición social. Sus padres se opusieron firmemente. Decían, ¿cómo podría nuestra hija rebajarse a limpiar heridas y cuidar enfermos? Pero Florence no se rindió. Estudió en secreto, leyendo todo lo que podía sobre medicina y cuidados de enfermería. Su determinación era inquebrantable. Contra todo pronóstico, en 1851, logró comenzar su formación como enfermera en Alemania. Cada día era una batalla contra los prejuicios, pero ella persistió. Su momento decisivo llegó con el estallido de la Guerra de Crimea en 1854. Las condiciones en los hospitales militares británicos eran devastadoras. Los soldados morían no solo por sus heridas, sino por las terribles condiciones sanitarias. Florence no dudó. Junto a un pequeño grupo de enfermeras, partió hacia el frente de batalla.
Lo que encontró en el hospital de Scutari la horrorizó: pacientes tirados en el suelo, ningún protocolo de higiene. Pero en lugar de retroceder, actuó. Con metodología y determinación, implementó cambios revolucionarios. Estableció estrictos protocolos de limpieza, organizó las salas por tipo de enfermedad, creó sistemas de ventilación. Por las noches, recorría las salas con su lámpara, verificando el estado de cada paciente, ganándose el apodo de la Dama de la Lámpara. Los resultados fueron asombrosos. En pocos meses, la tasa de mortalidad en el hospital se redujo drásticamente, de un 40% a un 2%. Florence no solo salvaba vidas, estaba transformando la medicina moderna. Pero su trabajo no terminó con la guerra. Al regresar a Inglaterra, utilizó su experiencia para revolucionar la profesión de enfermería. Fundó la primera escuela de enfermeras profesionales, escribió libros fundamentales sobre atención sanitaria, y desarrolló el primer modelo de estadísticas médicas. Florence Nightingale demostró que la verdadera grandeza nace de la perseverancia. Enfrentó el rechazo de su familia, los prejuicios de la sociedad y las duras condiciones de la guerra. Pero nunca se rindió, porque sabía que su misión era más grande que ella misma. Su legado perdura hasta hoy. Cada vez que vemos a una enfermera profesional, cada protocolo de higiene en un hospital, cada gráfico estadístico en medicina, estamos viendo el fruto de su perseverancia. La historia de Florence nos enseña que los sueños más grandes a menudo enfrentan los obstáculos más difíciles. Pero con determinación, coraje y la convicción de estar haciendo lo correcto, podemos cambiar el mundo. Y recuerda, los grandes cambios comienzan con un primer paso valiente, justo como lo hizo Florence Nightingale. Ahora demos paso a un inventor y científico estadounidense, el señor Thomas Alva Edison. En un pequeño pueblo de Ohio, en 1847, nació un niño que cambiaría el mundo para siempre. Thomas Alva Edison, el menor de 7 hermanos, creció en un hogar humilde donde la curiosidad y las preguntas eran su pan de cada día. Desde pequeño, Edison enfrentó desafíos. Sus maestros lo consideraban difícil y distraído. Su madre, cansada de las quejas, decidió educarlo en casa, alimentando así su pasión por la lectura y la experimentación. A los 12 años, ya vendía periódicos en los trenes, y montó su propio laboratorio en un vagón de carga. Pero la vida no siempre fue generosa con Edison. Perdió gran parte de su audición en su juventud, aunque él siempre bromeaba diciendo que así podía concentrarse mejor en su trabajo. Sus primeros inventos no tuvieron éxito. Y muchos lo consideraron un soñador sin futuro. ¿Te imaginas fallar más de 1000 veces en un solo proyecto? Edison lo hizo mientras perfeccionaba la bombilla incandescente. Cuando le preguntaron sobre sus fracasos, respondió con una frase que quedó para la historia: no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Su perseverancia era inquebrantable. Trabajaba hasta 20 horas diarias, dormía en su laboratorio y raramente se tomaba descansos. Esta dedicación lo llevó a registrar 1093 patentes a lo largo de su vida. El fonógrafo, el telégrafo mejorado, la primera central eléctrica comercial, cada invento era un testimonio de su persistencia. Pero el verdadero legado de Edison no fueron sus inventos, sino su filosofía de vida. Nos enseñó que el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Que cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Y que la perseverancia es el camino hacia el éxito. Cuando falleció en 1931, dejó un mundo transformado por su visión y determinación. Su historia nos recuerda que los obstáculos son solo escalones hacia nuestros sueños, y que la persistencia puede convertir lo imposible en posible. Ahora quiero compartir contigo una de las historias más inspiradoras que he conocido, que nos recuerdan el verdadero significado de la perseverancia. ¿Te has preguntado qué harías si de repente perdieras la capacidad de ver? ¿De escuchar el mundo que te rodea? ¿Cómo seguirías adelante? Esta fue la realidad que enfrentó Ellen Keller cuando apenas era una niña pequeña. A los 19 meses de edad, una grave enfermedad la dejó sorda y ciega. Imagina por un momento, un mundo en completa oscuridad y silencio. Sin poder ver el rostro de tu madre, sin escuchar las risas de tus hermanos, sin poder comunicarte con nadie. Así era la vida de Ellen. Pero el destino tenía otros planes. Ann Sullivan, una maestra extraordinaria, llegó a su vida cuando Ellen tenía 7 años. Con una paciencia infinita y una determinación inquebrantable, Ann comenzó la ardua tarea de conectar a Ellen con el mundo. Día tras día, hora tras hora, Ann deletreaba palabras en la palma de la mano de Ellen. Al principio, parecía imposible.
Ellen no entendía qué significaban esos movimientos en su mano. Pero Anne no se rindió. Y un día, sucedió el milagro. Mientras Anne vertía agua sobre una mano de Ellen y deletreaba agua en la otra, algo hizo clic en la mente de la pequeña. Por primera vez, entendió que esos movimientos en su mano tenían un significado. Ese fue el momento en que su mundo se abrió. A partir de ahí, Ellen se convirtió en una estudiante incansable. Aprendió a leer braille, a escribir, e incluso a hablar, aunque nunca había escuchado una palabra en su vida. Se graduó con honores de la universidad, algo impensable para una persona sordociega en aquella época. Pero Ellen no se conformó con sus logros personales. Se convirtió en una voz poderosa para los derechos de las personas con discapacidad. Viajó por el mundo dando conferencias, escribió libros que inspiraron a millones, y demostró que las limitaciones físicas no definen quiénes somos ni lo que podemos lograr. La perseverancia no es solo seguir intentando. Es creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Es levantarte cada mañana y decidir que hoy será diferente. Es encontrar luz en la oscuridad más profunda. La historia de Ellen nos enseña que los obstáculos más grandes pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una forma de seguir adelante. ¿Y tú, qué obstáculos enfrentas hoy? ¿Qué sueños has postergado porque parecen imposibles? Recuerda a Ellen Keller. Recuerda que la perseverancia puede crear milagros. Otra personalidad estadounidense, pero esta vez, empresario y animador, el señor Walt Disney. En una pequeña ciudad de Chicago, un 5 de diciembre de 1901, nació quien cambiaría para siempre la manera en que vemos la magia y los sueños. Walter Elias Disney, un niño común que creció en una granja de Missouri, donde las primeras luces del alba lo encontraban dibujando en cualquier superficie que encontrara. La vida no fue fácil para el joven Walt. Durante su adolescencia, trabajaba como vendedor de periódicos, despertando antes del amanecer para ayudar a su familia. Sus primeros trazos nacieron en esas madrugadas frías, dibujando en los márgenes de los diarios que repartía. A los 18 años, con el corazón lleno de ilusiones, fundó su primera empresa de animación. Pero el destino tenía otros planes, la compañía quebró. Muchos hubieran abandonado, pero Walt vio en cada fracaso una lección, en cada caída una oportunidad para levantarse más fuerte. Se mudó a Hollywood con apenas $40 en el bolsillo y una maleta cargada de sueños. Allí creó a un personaje que cambiaría su vida, Oswald, el conejo afortunado. Pero cuando parecía que el éxito por fin llegaba, perdió los derechos del personaje y a gran parte de su equipo. En lugar de rendirse, Walt hizo lo impensable. En un viaje en tren, mientras otros veían derrota, él dibujó a un pequeño ratón que se convertiría en el ícono más reconocible del mundo, Mickey Mouse. Los bancos se rieron de él cuando propuso hacer el primer largometraje animado. Le dijeron, nadie querrá ver dibujos animados durante más de 10 minutos. Pero, Blancanieves y los 7 enanitos, revolucionó el cine en 1937. Walt soñaba más grande cada día. Cuando propuso construir Disneyland, muchos lo llamaron loco. ¿Un parque de diversiones basado en cuentos de hadas? Es imposible. Pero él veía lo que otros no podían ver, un lugar donde padres e hijos pudieran divertirse juntos, donde la magia fuera real. Ganó 26 premios Oscar, un récord que aún permanece imbatible. Pero su verdadero legado no se mide en estatuillas doradas, sino en las sonrisas que ha provocado en generaciones de niños y adultos por igual. Walt Disney nos enseñó que los sueños no tienen fecha de caducidad. Que la perseverancia no es solo insistir, sino reinventarse. Que el fracaso no es el final, sino el primer paso hacia algo mejor. Nos mostró que la imaginación no tiene límites y que la magia existe si creemos en ella. Cuando falleció en 1966, dejó un imperio, pero más importante aún, dejó un mensaje: todo es posible si tienes el coraje de perseguir tus sueños. Sus parques temáticos, películas y personajes siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que cada día es una oportunidad para crear algo extraordinario. La próxima vez que alguien te diga que tus sueños son demasiado grandes, recuerda a aquel joven de Missouri que se atrevió a creer en la magia. Porque como él mismo dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Una nueva historia extraordinaria es la de una mujer que transformó el dolor en belleza y su lucha en arte eterno. Esta es la historia de Frida Kahlo. En un pequeño rincón de Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907, nació Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón.
Su infancia transcurrió en la Casa Azul, un hogar que más tarde se convertiría en testigo silencioso de su increíble legado. Desde pequeña, la vida puso a prueba su fortaleza. A los 6 años, la polio afectó su pierna derecha, pero esto no impidió que Frida siguiera adelante. En 1922 ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoce a Diego Rivera, su futuro esposo. Pero el destino tenía preparada otra prueba para ella. Un día de septiembre de 1925, cuando Frida tenía apenas 18 años, un terrible accidente cambió su vida para siempre. El autobús en el que viajaba chocó contra un tranvía. Las consecuencias fueron devastadoras, múltiples fracturas en su columna, pelvis y pie derecho. Los médicos dudaban que pudiera volver a caminar. Con una sonrisa en el rostro y determinación en su corazón, aprendió a ver la vida con otros ojos. En 1926 comienza a pintar seriamente, influenciada por sus experiencias y el dolor. Durante su larga recuperación, postrada en cama, descubrió su pasión por la pintura. Su madre mandó construir un caballete especial que le permitía pintar acostada, y su padre le regaló sus primeros óleos y pinceles. Comenzó a pintar autorretratos usando un espejo que colgaba sobre ella. Frida decía con sinceridad desarmante: "Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco". Utilizaba colores vibrantes y símbolos de su cultura para expresar sus más profundos sentimientos. Cada cuadro cuenta una historia, cada autorretrato revela un pedazo de su alma. Sus pinturas reflejan su realidad interior, sus luchas, sus sueños y su inquebrantable espíritu mexicano. Nos enseña sobre perseverancia, sobre amor propio, sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Nos recuerda que no importa cuán oscuro sea el momento que atravesemos, siempre existe la posibilidad de crear luz con nuestras propias manos. Frida transformó su dolor físico y emocional en obras maestras que hoy son admiradas en todo el mundo. El dolor se convirtió en su musa, y su cama en su estudio. Cada pincelada era un acto de rebeldía contra el sufrimiento, cada color en sus lienzos era una celebración de la vida misma. A pesar de someterse a más de 30 operaciones a lo largo de su vida, Frida nunca permitió que el dolor dominara su espíritu. Se casó con el reconocido muralista Diego Rivera en 1929, y juntos vivieron una historia de amor intensa y compleja. A pesar de los altibajos, su pasión por el arte y por México los mantuvo unidos. Lo más admirable de Frida no fue solo su talento artístico, sino su capacidad de encontrar belleza en medio del dolor. Frida nos dejó físicamente el 13 de julio de 1954, pero su espíritu sigue más vivo que nunca. Su legado va más allá del arte. La historia de Frida nos demuestra que los obstáculos pueden convertirse en oportunidades, que el dolor puede transformarse en belleza, y que nuestra mayor fortaleza reside en nunca perder la esperanza. Ahora, ¿qué opinas si hablamos de la perseverancia de una santa, la Madre Teresa de Calcuta? En un pequeño pueblo de Macedonia, un 26 de agosto de 1910, nació una niña llamada Agnes Gotsavohaxiu, quien más tarde se convertiría en un símbolo universal de perseverancia, amor y compasión, la Madre Teresa de Calcuta. Desde muy pequeña, Agnes creció en un hogar donde la fe y el servicio a los demás eran pilares fundamentales. Su madre, una mujer de profunda espiritualidad, le enseñó que la verdadera riqueza está en dar a los demás. A los 12 años, sintió por primera vez el llamado a servir a Dios, una vocación que marcaría el rumbo de su extraordinaria vida. Con tan solo 18 años, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Dejó su hogar y viajó a Irlanda para unirse a las Hermanas de Loreto. Allí comenzó su formación religiosa, aprendiendo inglés y preparándose para su misión. Poco después, fue enviada a la India, una tierra que se convertiría en su hogar definitivo. Las calles de la ciudad estaban llenas de personas sufriendo, enfermos abandonados, niños hambrientos. Ayudaba a moribundos, curaba las heridas de los leprosos, alimentaba a los necesitados, y lo más importante, les devolvía la dignidad que la sociedad les había arrebatado. Fue entonces cuando recibió lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada, dedicar su vida a servir a los más pobres entre los pobres. Sin recursos, pero con una fe inmensa, comenzó vistiendo un sari blanco con bordes azules, que se convertiría en el distintivo de su nueva orden, las Misioneras de la Caridad. Ellas se expandieron por todo el mundo, llevando esperanza a los rincones más oscuros del planeta. Miles de personas, inspiradas por su ejemplo, se unieron a su causa. Con determinación inquebrantable, en 1948 abandonó la seguridad del convento para adentrarse en los barrios más marginados de Calcuta. En las calles más olvidadas, donde otros no se atrevían a entrar, la Madre Teresa encontró su misión. Su labor no fue fácil.
Muchas noches se acostaba exhausta, a veces dudando, otras en completo silencio espiritual. Pero cada amanecer se levantaba con renovada determinación, convencida de que cada persona que ayudaba era, como ella decía, Cristo mismo bajo el disfraz del pobre. Su perseverancia comenzó a dar frutos. Lo que empezó como una mujer solitaria en las calles de Calcuta se transformó en un movimiento global. En 1979, el mundo reconoció su incansable labor con el Premio Nobel de la Paz. Pero para ella, los verdaderos premios eran las sonrisas de los niños abandonados que encontraban un hogar, el agradecimiento silencioso de los moribundos que partían con dignidad, la esperanza renovada en los ojos de quienes la sociedad había olvidado. Su vida nos enseña que la perseverancia, guiada por el amor, la compasión y los pequeños actos de bondad, multiplicado por millones, puede transformar el mundo. Nos demuestra que un corazón decidido puede mover montañas, y que el servicio a los demás es el camino más directo hacia una vida plena y significativa. Su legado perdura en cada persona que ha sido inspirada por su ejemplo a tender una mano a quien lo necesita. Así también vemos un ejemplo de una increíble perseverancia en la escritura, la señora Joanne Rowling. En un pequeño pueblo llamado Yate, en Inglaterra, una niña llamada Joanne Rowling llegó al mundo un cálido día de julio de 1965. Desde muy temprana edad, sus padres notaron en ella algo especial, su inmensa imaginación y su amor por contar historias. A los 6 años, escribió su primera historia sobre un conejo llamado Rabbit. Ya desde entonces, las palabras fluían de su mente como un río interminable de creatividad. Creció en un hogar sencillo, rodeada de libros que alimentaban sus sueños. Pero la vida no siempre sigue el camino que esperamos. Tras graduarse de la universidad, Juan enfrentó uno de los periodos más difíciles de su vida. La depresión la visitaba cada noche. Pero en medio de esa oscuridad, una luz brillaba con intensidad. Era una historia que había comenzado a escribir en servilletas de café. Su madre falleció, dejando un vacío irreparable en su corazón. 12 rechazos que podrían haber acabado con cualquier sueño, pero no con el suyo. Joanne, con su perseverancia, nos enseña que aún en los momentos más oscuros, hay esperanza, si nos atrevemos a creer. La fe en uno mismo, combinada con trabajo duro y determinación, puede hacer realidad lo imposible. Su perseverancia era más fuerte que escuchar siempre la palabra no. Se mudó a Portugal buscando un nuevo comienzo, donde encontró el amor y tuvo a su pequeña hija Jessica. Sin embargo, el matrimonio no funcionó. Regresó a Edimburgo como madre soltera, sin trabajo y con apenas unas libras en el bolsillo. En sus propias palabras, había tocado fondo. Un día llega la idea de Harry Potter, que no solo transformó su vida, sino que tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Era la historia de un niño mago, nacida en los trayectos de tren mientras buscaba trabajo. Escribía en cualquier momento libre, cuidando a su pequeña hija, luchando contra sus propios miedos y la incertidumbre del mañana. Con el manuscrito terminado, comenzó el siguiente desafío. Un editorial tras otra cerraban sus puertas. Y entonces, como por arte de magia, una pequeña editorial llamada Bloomsbury decidió darle una oportunidad. Hoy, Joanne nos recuerda que los sueños no tienen fecha de caducidad. Que la perseverancia puede vencer cualquier obstáculo. Su historia nos enseña que el fracaso no es el final, sino parte del camino. Si estás atravesando momentos difíciles, recuerda a aquella madre soltera escribiendo en un café de Edimburgo. Ten presente que tu historia aún no termina de escribirse, y como Joanne nos enseñó, la magia más poderosa está en nunca dejar de creer, y que las grandes historias de éxito comienzan con un simple «sí puedo». Por último te traigo una historia actual. Cristiano Ronaldo. Ese niño de Madeira que creció en la pobreza y hoy es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Pero ¿saben qué? No fue su talento natural lo que lo llevó a la cima. Fue su inquebrantable perseverancia. Desde pequeño Cristiano era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Mientras otros niños jugaban, él seguía practicando. Cuando sus compañeros descansaban, él hacía ejercicios extra. Sus entrenadores cuentan que incluso en días lluviosos, Cristiano seguía entrenando solo en el campo. No se convirtió en estrella de la noche a la mañana, sino que construyó su éxito día tras día, entrenamiento tras entrenamiento. ¿Y sabes qué? Estos ejemplos nos enseñan que la perseverancia no es solo sobre alcanzar metas personales. Es sobre mantenerse firme en nuestros valores y propósitos, incluso cuando el camino se pone difícil. Tal vez estés atravesando un momento complicado. Quizás tus sueños parecen inalcanzables. Pero recuerda
Cada persona exitosa que admiras ha enfrentado obstáculos similares o peores. La diferencia está en no rendirse. Como dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La perseverancia es como un músculo que debemos ejercitar cada día. Comienza con pequeños pasos. Si quieres ser escritor, escribe aunque sea una página diaria. Si sueñas con ser empresario, aprende algo nuevo sobre negocios cada día. Si deseas estar en forma, ejercítate aunque sea por 15 minutos. Lo importante no es la velocidad con la que avanzas, sino que sigas avanzando. La perseverancia también significa aprender de los fracasos. Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Cada error es una lección que nos acerca más a nuestro objetivo. Y recuerda, no estás solo en este camino. Rodéate de personas que crean en ti y en tus sueños. La perseverancia es la diferencia entre quienes se quedan en el hubiera y quienes hacen historia. Es el puente entre el sueño y la realidad, entre el deseo y el logro. Hoy te invito a que tomes la decisión de perseverar. No importa cuán grande sea tu sueño o cuántos obstáculos enfrentes. Si personajes bíblicos pudieron superar pruebas extraordinarias, y otras tantas personalidades, a lo largo de los años, han cumplido sus sueños, tú también puedes alcanzar tus metas, tú también puedes lograrlo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que cada día es una nueva oportunidad para perseverar. No dejes que nadie te diga que no puedes lograrlo. La perseverancia no es una opción, es el camino. Como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle like, compartirlo con quien lo necesite y suscribirte para más contenido que te ayudará en tu camino hacia el éxito. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para perseverar en tus sueños.